Por favor, abran el libro en la página 112. A ver, señorita Cabrera, déme leyendo lo que dice solamente la partecita trastornos genéticos en humanos. Ya. Trastornos genéticos en humanos. Ahora que conocemos cómo se producen las mutaciones y cuáles son sus tipos, es necesario revisar otras causas que contribuyen a las patologías genéticas y que pueden remontarse a la formación a la formación de gametos al momento de la fecundación, a problemas ocurridos durante la gestación e incluso a la combinación de la influencia de los genes y del ambiente en el transcurso de la vida. En el primer caso, las anomalías producidas pueden ser aneuploidías y euploidías. A continuación veremos algunos ejemplos. Bueno, Ya. hasta ahí nomás, gracias. Bueno, aquí tenemos que ver básicamente, ¿no es cierto?, que existen diferentes tipos de alteraciones, ¿no es cierto?, que pueden ser genéticas o cromosómicas. Genéticas en las cadenas de los genes y cromosómicas en alteraciones a nivel de los cromosomas. Las mismas que pueden ser producidas durante la estadía de gestación, ¿sí? O puede ser causado también por causas ambientales, o pueden ser, como el nombre también lo indica, de tipo genético, ¿sí? Una de las causas, mejor dicho, uno de los síndromes más conocidos, como ustedes saben, es el síndrome de Down, ¿sí? Este síndrome de Down básicamente es un ejemplo clásico de una trisomía, ¿sí? ¿Alguien me puede decir por qué se le denomina como trisomía? ¿Alguien tiene alguna idea? Creo que en el par 21 tenían 3 cromosomas, a diferencia de los demás que solo tienen 2. Exactamente, ¿no es cierto? Ustedes saben que tenemos 46 cromosomas, ¿sí? ¿Qué significa que tenemos dos pares de cromosomas por 23, ¿no es cierto? Un cromosoma es dado por la madre y el otro cromosoma es dado por el padre. Pero como decía el señor Narváez, en el par 21, ¿no es cierto? De estos pares se forma un cromosoma más, ¿sí? Entonces ahí tenemos la trisomía del par 21, ¿sí? Que es compatible con el síndrome de Down. Pero para hacerles un recordatorio, ¿qué es la genética? A ver, señorita Viles, déme leyendo, por favor. Es la ciencia de los fenómenos hereditarios, cuyas primeras leyes fueron establecidas por Mendel en 1885, y que estudia la transmisión de los caracteres anatómicos, citológicos y funcionales de padres a hijos. La genética es la ciencia de la herencia. Ya, muy bien. ¿Por qué les dice recordar este concepto, no es cierto? Genética, que está relacionado con los genes, ¿sí? Y por eso vienen los trastornos genéticos. Señorita Figueroa, déme leyendo, por favor. Trastornos genéticos. Los seres humanos tienen varias enfermedades genéticas, a menudo causadas por genes recesivos. Algunos ejemplos de enfermedades genéticas humanas son el síndrome de Turner, enfermedad de Huntington, el Hutchinson. cáncer, el autismo y la anemia de células falciformes. Bueno, cuando hablamos de trastornos genéticos, básicamente es el aumento o disminución de genes, ¿no es cierto? En esta secuencia de los cromosomas. Como les decía anteriormente, tenemos problemas genéticos a nivel de genes y otros a nivel de los cromosomas, ¿sí? Vean, cuando hablamos de la genética pueden ser en estatura, el color del cabello, el color de la piel, el color de los ojos, ¿sí? Y la probabilidad de contraer ciertas enfermedades, inclusive también hasta trastornos mentales, ¿no? Que se dan o se presentan en las diferentes enfermedades que vamos a ver. Cromosomas y cromosómica es en las alteraciones que puede ser ausencia total o parcial de un cromosoma o de un brazo del cromosoma, ¿sí?
Ustedes pueden ver aquí la imagen del cromosoma. Este es un cromosoma tipo, ¿no? Muchas de las veces aparecen que se corta aquí el cromosoma, ¿sí? O simplemente se pierde un cromosoma. Entonces, esto da alteraciones también, ¿no es cierto?, en el nuevo ser. Como les decía, vamos a ver las trisomías. Una de las trisomías fundamentales, ¿no es cierto?, como aquí dice, se produce por la presencia de un cromosoma más en alguna de las parejas de los cromosomas homólogos. Les decía, una trisomía bien común, ¿no es cierto?, que nosotros las conocemos, básicamente es el síndrome de Down, ¿sí? Que es la trisomía del par 21. ¿Qué características presenta las personas que tienen este síndrome? ¿Sí? Tienen una cabeza pequeña, pelo lacio, la hendidura palpebral oblicua, en otras palabras, tienen como ojos achinados, ¿sí? Alteraciones morfológicas en las orejas, ¿sí? La nariz se presenta en silla de montar, ¿sí? Cara redondeada, ¿sí? En la parte interna del ojo presenta como un, ¿cómo les puedo decir? Como una depresión, boca pequeña, ¿sí? Una lengua bastante grande, el paladar ojival y el cuello es sumamente corto y ancho. El paladar ojival significa que tiene más o menos una forma, ¿cómo les puedo decir? Para que me entiendan, es como de una cúpula de la iglesia. ¿Se han visto que las cúpulas son así? ¿Sí? Entonces eso se llama paladar ojival, ¿sí? No es como en nosotros que es así, nuestro paladar normal, ¿sí? Esas personas presentan así el paladar, ¿sí? Como en cúpula de una iglesia, ¿sí? Bastante profundo. Esa es una de las características que presenta, sí, lo que es. Bueno, entonces les decía, presentan este tipo de alteraciones, ¿no? Bueno, como me mandan un mensaje, exactamente, sí pueden tener algunas habilidades, ¿no? Exactamente, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es básicamente el síndrome de Down? A ver, señorita Flores, déme leyendo, por favor. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es un trastorno genético que implica una combinación de defectos congénitos, entre los que se incluyen cierto grado de retardo mental, rasgos faciales característicos, defectos cardíacos, deficiencia visual y auditiva. El nombre síndrome de Down proviene del médico Dr. Langdon Down, quien fue el primero en descubrir el conjunto de descubrimientos en 1866. No fue sino hasta 1959 que se identificó la causa del síndrome de Down, la presencia de un cromosoma 21 adicional. Ya. Vean, como me decía, ¿no es cierto? Tienen un cierto grado de retardo mental, pero como me decía algún alumno, también eso le hace que en ciertas cosas sean bastante hábiles, ¿no? A veces pueden aprender inclusive mucho mejor que nosotros ciertas cosas. Tienen ciertas habilidades, vean, ¿sí? Los rasgos faciales, como ustedes han visto, son propios o característicos de estas personas, ¿no? El problema de ellos radica en que tienen problemas a nivel cardíaco, a nivel del corazón. Por eso ¿cómo les puedo decir? Su promedio de vida es bastante bajo, ¿sí? Algunos alcanzan los 20, 25 años, hasta los 30 años máximo. Claro que ustedes saben que toda regla tiene su excepción, ¿sí? Hay muchas personas que han vivido mucho más, pero básicamente las personas con este síndrome, por este problema cardíaco, ¿sí? Tienden a vivir, como les digo, entre 20 y 30 años. También es bien acentuada la deficiencia visual y también la auditiva. Las causas. A ver, señor Escobar, deme leyendo, por favor. Ya, a ver. Las causas del síndrome de Down. Es causado por la presencia de material genético extra del cromosoma 21. Los cromosomas son las estructuras celulares que contienen los genes. Normalmente, cada persona tiene 23 pares de cromosomas, o 46 en total, y hereda un cromosoma
por par del óvulo de la madre y uno del espermatozoide del padre. En situaciones normales, la unión de un óvulo o espermatozoide de como resultado un óvulo fertilizado con 46 cromosomas. Uno de los 800 a 1000 niños son afectados por esta malformación cromosómica. Puede ocurrir a cualquier edad de la pareja, pero cuando más años. Cuando más años es la... no puedo ver. Cuando más años es la mujer en el momento de la concepción, ya, más posibilidades hay de que el hijo de la presente, sobre todo a partir de los 35 años de edad materna. ¿Qué significa esto? Vean, básicamente, ¿no es cierto? Esta enfermedad puede producirse en cualquier edad, ¿no es cierto?, de la mujer. Como les decía, pueden ser por alteraciones durante la gestación, ¿sí? O también causadas por el medio ambiente. Pero vean, hay una causa fundamental que ahorita se está dando, ¿sí? ¿Y por qué está prevaleciendo este síndrome? Porque básicamente muchas mujeres, ¿cómo les puedo decir? Quieren cumplir ciertas metas, ¿sí? Tanto personales como de tipo laboral. Y se embarazan muy tarde, ¿sí? Cuando les digo tarde, quieren embarazarse a los 35, 38, 40 años. Y esto hace que sea un factor preponderante para que se produzca este tipo de enfermedad. Pero obvio, no es, como les digo, es una regla para todo, ¿no es cierto? Si se embaraza a los 35 años, sino que puede haber un alto índice para que se produzca esta enfermedad. Bien, de decir, ¿y por qué? Ustedes saben que nosotros llegamos a yo siempre les sé hacer una relación como una montaña, ¿no es cierto? Comenzamos a subir, a subir, a subir a la montaña hasta que llegamos a una cúspide. Entonces ahí el organismo comienza a decrecer, ¿sí? En otras palabras, lo que póngase a los 30 años, 25 o 30 años, que sería lo ideal para que una mujer se embarace, ¿no es cierto? Llegamos a esa cúspide y los óvulos ya no son tan jóvenes, ¿sí? Sino que ya comienzan a envejecer. Y eso hace que se presenten en este tipo de mujeres que se embarazan a los 35, 40 años, ¿sí? Sean más predisponentes para tener este tipo de alteraciones o que nazca su hijo con síndrome de Down, ¿sí? Por eso les digo, un factor preponderante es la edad, ¿sí? Y otro, como les digo, es el medio ambiente, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Les quedó claro? Bueno, otro tipo de trisomía es la del síndrome de Edwards, ¿sí? Pero en cambio, esta trisomía aumenta en el par 18, ¿sí? Por eso se le ubica como la trisomía del par 18. Básicamente, ¿qué es este síndrome? Aquí el niño presenta malformaciones generalizadas, por eso dice, es un síndrome polimalformativo, ¿sí? Debido a la existencia de cromosomas en el par 18. Vean, la secuencia es de 1 a 6,000 y de 1 a 13,000 nacidos vivos. Y se da en todas las razas y en todas las regiones. Vean, ¿qué características presenta este síndrome de Edwards? Microcefalia. ¿Qué significa esto? El cerebro, ¿no es cierto?, pequeño. Micronactia. ¿Qué es la micronactia? Ustedes pueden ver aquí el maxilar inferior. Es también pequeño, es retraído. Hipertonía occipital significa que el occipital crece más allá de sus niveles. Retraso mental. La implantación de las orejas, que sería más o menos a este nivel, son más bajas, ¿no es cierto? Y no tienen una formación adecuada. Problemas en el crecimiento. También tiene problemas cardíacos. Vean el esternón cómo se presenta. Sí lo ubican, ¿no es cierto? Es sumamente pequeño, es sumamente corto, ¿sí? Tiene puños cerrados, ¿sí? Uñas hipoplásicas. ¿Qué significa hipoplásicas? Uñas pequeñas, ¿no?
Vean, en fin, tienen este montón de patologías. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? A ver, ¿puede darme leyendo, señorita Ibarra? Causas. La trisomía se define por tener un cromosoma adicional agregado a un par de cromosomas. En este caso es al par 18. El diagnóstico habrá de hacerse mediante el estudio cromosómico. La trisomía del cromosoma 18 aparece con mayor frecuencia en madres de edad avanzada, a partir de los 35 años. La frecuencia aumenta progresivamente, desde el 1 hasta los 2500, de 1 sobre 500 a los 43 años. En mujeres de más de 35 años de edad o con un hijo anterior con trisomía 18, debe hacerse diagnóstico prenatal mediante amniocentesis. Es un estudio del líquido amniótico. Procedimiento obstétrico mediante el cual se extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico para su posterior análisis. Vean, como ustedes pueden darse cuenta, siempre la causa o la etiología de los diferentes síndromes está asociado a la edad, ¿no? ¿Sí? Pero también el medio ambiente influye. La actividad que usted también haga también influye, ¿sí? Las radiaciones también influyen en el aumento o disminución de los cromosomas. Vean, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Hay personas que trabajan con fotocopiadoras, ¿sí? La fotocopiadora, ¿con cómo trabaja? Por medio de radiaciones, ¿no? Se trabaja por medio de radiaciones. Bien, y eso en una época trajo algunas alteraciones, ¿sí? La radiación es ultravioleta cuando no nos protegemos. Vean la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Todo eso está influenciando, pero un factor predisponente es la edad. Vean, aquí tenemos, ¿no es cierto? Bueno, para la próxima, que es la trisomía, ¿no es cierto? Que es el síndrome de Down. Y en cambio, el síndrome de Edward, aquí tenemos en el par 18. ¿Por qué les puse esta diapositiva? Vamos a ver en la siguiente la monosomía, ¿sí? En cambio, aquí, ¿qué es la monosomía? Desaparece un cromosoma, ¿sí? De los 46 cromosomas. Pero ¿dónde se desaparece básicamente? En este síndrome de Turner o en esta monosomía. Desaparece en el gen sexual, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí. En cambio, las trisomías es en cualquier par de cromosomas. Aquí básicamente desaparece en el gen sexual, ¿sí? ¿Qué es la monosomía? A ver, señorita González, ¿puede ayudarme para leyendo, por favor? ¿Qué es la monosomía? En genética, la pérdida de un cromosoma da lugar a un complemento cromosómico 2N-1, y tal condición se denomina monosomía. En tal especie humana se ha documentado muy pocas monosomías autosómicas más allá del nacimiento. Los individuos con tales dotaciones cromosómicas rara vez sobreviven al mismo desarrollo embrionario y fetal. Sin embargo, hay casos de supervivientes con monosomías parciales, en donde se pierde solo parte del cromosoma. Bueno, aquí tenemos otra definición de monosomía. A ver, señorita Laguate, por favor. ¿Qué son las monosomías? El término monosomía se utiliza para describir la ausencia de un miembro de un par de cromosomas. Por lo tanto, habrá un total de 45 cromosomas en cada célula del cuerpo en lugar de 46. Ya. Básicamente las monosomías, como se pueden ver, es la desaparición de un cromosoma, ¿sí? Pero a veces hay casos que simplemente se pierde parte de este cromosoma, ¿sí? No hay la ausencia total de cromosoma, ¿sí? Cuando hay la ausencia total de cromosoma, se denomina el síndrome de Turner, ¿sí? Que afecta básicamente a las mujercitas. Este síndrome de Turner, vuelvo y repito, afecta más a las mujeres. Mejor dicho, afecta a las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se pierde básicamente el cromosoma Y, ¿sí? Como ustedes saben, para que se dé lugar a la formación de un varón, tiene que estar el cromosoma X y cromosoma Y, ¿no es cierto?
ahí da lugar a la formación de un varón. Cuando hay cromosoma X da lugar a una mujercita. Entonces, aquí como se pierde el cromosoma Y, ¿no es cierto? Este síndrome es específico para las mujeres. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, señorita Mejía. Síndrome de Turner es una afección genética que ocurre solo en las mujeres. Las células de las mujeres normalmente tienen 2 cromosomas X, pero en el síndrome de Turner a las células de las niñas les afecta un cromosoma X o parte de un cromosoma X. Bueno, ¿qué características presentan las personas que tienen este síndrome de Turner? Primero presenta hipotiroidismo, el tórax sumamente ancho, son infértiles, presentan abundantes lunares, ¿sí? Problema linfático falla, la implantación de las orejas es baja, la mandíbula es pequeña, ¿sí? Cuello corto y anchos, problemas cardíacos y manos y pie hinchados. ¿Qué significa esto? Básicamente las que sufren de esta alteración, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto? Son personas de estatura pequeña. ¿Sí? Vean, básicamente esto. Por eso tienen ese tratamiento o eso lo que es el hipertiroidismo. ¿Sí? Vean, en este caso sí hay un tipo de tratamiento. ¿Sí? Vean, es inyectándole diariamente una sustancia llamada la somatotorfina, con también terapia de estrógenos y la extensión ósea. Pero ustedes saben que todos estos tratamientos son bastante costosos. ¿Sí? Vean, aquí podemos tener una imagen de una persona que tiene este síndrome de Turner. Aquí se le refleja más específico, ¿no es cierto? Vean, la cabecita pequeña, el cuello pequeño, el tórax bastante amplio, ¿sí? Las extremidades superiores e inferiores pequeñas, ¿no? Vean, por eso aquí dice, el síndrome de Turner es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, del cual se desconocen sus causas, pero hay teorías acerca de ello. No tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Las niñas afectadas con esta enfermedad llevan una vida normal siempre y cuando lleven un control médico riguroso. Vean. Entonces, ¿cuáles son básicamente los dos? Hay un montón de alteraciones cromosómicas, sí, pero son las más evidentes que se pueden ver, ¿no es cierto? El síndrome de Down, el síndrome de Edward y este síndrome de Turner. Vean, hay un artista, ¿sí? Hay un artista que tiene este síndrome, es una persona bastante pequeñita, ¿sí? No me acuerdo ahorita el nombre de este artista. Inclusive se le tomó como referencia en la película de Los Increíbles. Esa persona que les hace los trajes, se han de haber visto la primera parte, ¿sí? Y hay una persona que trabaja en una serie, ¿sí? Que es de la vida real, sino que le tomaron como ejemplo a esta chica. No me acuerdo ahorita el nombre, vean. Pero ella vive normalmente, ¿no? A diferencia de las otras personas, ¿sí? Que el síndrome de Down y el síndrome de Edward básicamente, ¿no es cierto? No tiene tratamiento, ¿sí? Simplemente estas alteraciones, valga la redundancia, se va, ¿cómo les puedo decir? Que se van, se puede generar, ¿no es cierto? O simplemente la vida de las personas son bastante limitadas. En cambio del síndrome de Turner sí se puede, ¿no es cierto?, tratar. Bueno, por favor, a ver, señorita Calahorrano, deme leyendo en la página 113 lo que dice daños genéticos durante la gestación. Ya. Daños genéticos durante la gestación. La mayoría se produce por exposición a mutágenos químicos. Exposición a mutágenos químicos que pueden provocar abortos, partos prematuros o malformaciones congénitas. Una mención especial corresponde al consumo de alcohol, sobre todo durante los primeros meses del desarrollo, lo que provoca el síndrome alcohólico fetal.
el cual produce alteraciones del sistema nervioso, retraso mental, poca coordinación, alteraciones del aprendizaje y conducta. Por otro lado, entre los rasgos físicos están una talla y peso menor, cabeza pequeña, sordera o deficiencia mental, y con frecuencia malformaciones. El problema se presenta porque el alcohol se difunde directamente hacia el embrión desde la sangre materna. De igual manera, el consumo de tabaco o la exposición a su humo durante el embarazo ocasiona daños como labio leporino, paladar hendido, malformaciones del corazón, alteraciones de talla, de peso y en el desarrollo cerebral. También se dan el síndrome de abstinencia a la nicotina, peligro de muerte súbita y constantes infecciones respiratorias. Aún pequeñas cantidades de nicotina tienen efectos graves en el suministro de oxígeno que recibe el feto y en la cantidad de sangre que le lleva nutrientes y otras sustancias necesarias para supervivencia. El tabaquismo también puede causar un parto prematuro. La siguiente hoja. El problema se presenta porque cualquier sustancia que circule por la sangre de la madre se difundirá rápidamente a través de la placenta al torrente sanguíneo del bebé. Por eso es importante que durante el embarazo no se ingiera cualquier sustancia que no tenga prescripción médica y que haya una asistencia regular a los controles prenatales. Obviamente ninguna droga recreacional es permitida, tanto por sus consecuencias teratogénicas como por el riesgo de las consecuencias posteriores al nacimiento. Otros peligros para el correcto desarrollo embrionario son la falta de nutrientes adecuados, la deficiencia de ácido fólico, que previene problemas en el sistema nervioso, o el contagio de enfermedades virales como la rubiola, la varicela o el Zika. Durante el embarazo es importante evitar la exposición a radiaciones o que la temperatura corporal se eleve. Gracias, señorita. A ver, señorita Pinto, déme leyendo la parte final, por favor. Influencia del ambiente sobre la expresión genética. Pese a los recién nacidos pueden heredar los genes de los que los predispongan a una enfermedad hereditaria, como por ejemplo la diabetes o el cáncer de mama. Eso no quiere decir que necesariamente van a presentarla. La presencia de la enfermedad dependerá de factores ambientales como por ejemplo su alimentación, estilo de vida o la exposición a ciertos factores que se hacen que la expresión de estos genes se manifiesten o no. Los cambios en la expresión de los genes no están regidos por mutaciones, hacen parte del campo de la epigenética. Esta rama de la biología se encarga de estudiar cómo el ambiente es capaz de influir en la constitución del ADN y de qué manera la cromatina se organiza en el núcleo para regular qué genes se activen o no. Por lo tanto, el desarrollo de enfermedades hereditarias depende de la genética y de la epigenética. Bueno, vean, muchas gracias, señoritas. Como ustedes pueden ver, sí, no necesariamente es producto de los genes también las alteraciones cromosómicas, sí, sino son algunas consecuencias del alcoholismo, las drogas, el tabaquismo, las radiaciones, sí, que pueden tener alteraciones en el nuevo ser, sí. Vean, puede ser que en los primeros, ustedes saben que los 3 primeros meses durante la gestación es donde se produce, ¿no es cierto? O se forman todos nuestros órganos. Después del 3er mes al 4.º mes ya comienza una etapa de maduración. Si una persona, ¿no es cierto?, consume drogas, consume alcohol, ¿sí? O está expuesto a algún factor, ¿no es cierto?, que cause daño ambiental, puede tener alteraciones a nivel del nuevo ser. Vean, como decía aquí, el paladar hendido, labio leporino, ¿sí? Son alteraciones en forma, ¿no? Vean, labio fisurado. Vean, son alteraciones en forma que pueden presentar los diferentes seres humanos, no solamente de tipo genético, ¿no? Por eso, cuando una persona está en etapa de gestación, hay que cuidarse, ¿sí? Hay que cuidarse. Vean, hay una teoría que dicen que ¿cómo les puedo decir? Un nuevo ser de padres
que han consumido drogas, pero la han dejado. Tiene un alto porcentaje de tener este síndrome de abstinencia, perdón. ¿Sí? ¿Qué significa? Que esta persona cuando nazca va a ser más susceptible para consumir drogas. Vean, hay una teoría de esas. ¿Sí? Pero obviamente, como les digo, si nosotros le creamos de buena manera, simplemente esto quedaría como teoría, ¿no? Pero básicamente dicen que hay un alto grado que esta persona tienda a consumir eso. ¿Sí? Pero vean, simplemente es el cuidado que tenemos que tener nosotros como parejas. ¿Sí? O si alguna, como les digo, a veces ha habido embarazos en la cual tanto el hombre como la mujer han tenido relaciones en estado etílico. Bien, también el alcohol produce alteraciones en ese nuevo ser. ¿Sí? Puede ser malformaciones físicas o a nivel del sistema nervioso central. Y vean, yo creo que sí les dije la otra vez, ¿por qué se dan estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central? Porque es la capa más externa, ¿no es cierto?, de cuando se forma todo lo que es las diferentes capas para formación del nuevo ser. La capa del sistema nervioso central, vuelvo y repito, es la externa. ¿Sí? Por eso es la que más daño sufre. Vean. Entonces, cuando una persona está embarazada, y muchos de ustedes en algún momento, las señoritas, ¿no es cierto?, van a ser madres y los varones van a ser padres. La obligación es cuidarnos, ¿no es cierto? Ustedes como mujercita cuidarse y los varones cuidar, en este caso, a la mujer para evitar alteraciones genéticas. ¿Sí? De forma más que todo. Ustedes saben que ahorita estamos sufriendo inclusive cambios climáticos. Vean, las lluvias. El frío que ahorita está en Estados Unidos y en México. Vean. Entonces, todas estas alteraciones pueden provocar y por eso debemos extremar los cuidados, ¿no? El COVID, vean, ahorita dicen que está produciendo alteraciones también a nivel del embrión. Vean, se produce el embarazo, he oído, ¿sí? Se produce el embarazo, se forma la placenta, pero no se forma el embrión. Eso está produciendo el COVID. Imagínense. Imagínense en todo, la placenta está formadita, ¿no es cierto? Todo. Pero en el momento que le hacen el estudio, no hay embrión. Bien, entonces, por esas situaciones debemos extremar los cuidados. ¿Tienen alguna pregunta, algo que les quedó claro de esto de las trisomías, del síndrome de Down, de Edward y de Turner? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Quedó claro, por favor? Bueno, espero. Una situación. No irán a decir, el doctor Vaca me dijo que nos embaracemos rápido, porque a los 35 va a haber problemas, por si acaso. ¿Sí? O los varones van a tener rápido hijos. No. Todo tiene que pasar a su momento adecuado. Mucho ojo, por favor. ¿Sí? Bueno, por favor, atención a la lista, ¿no? Avilés Andrea. Presente. Avilés Ariel. Presente. Cabrera. Presente. Calahorrano. Presente. Cárdenas. Presente. Carrera. Presente. Crespo. Señorita Crespo, ¿sí estaba? Presente. Díaz. Presente. Escobar. Presente. Figueroa. Presente. Flores. Presente. González. Presente. Ibarra. Presente. Laguate. Presente. Largo. Presente. Mejía. Presente. Montenegro. Presente. Moreno. Presente. Narváez. Presente. Orozco. Presente. Padilla. Padilla. No está. ¿Estaba el señor Padilla? No.
Paredes, Presente. Pinto, Presente. Segovia, Presente. Sibambe, Presente. Tapia, Presente. Torres Joel, Presente. David, Presente. Uxia, Presente. Vilca, Bisuete, Presente. Yar. Presente. Bueno, por favor, hoy les voy a generar para que el día... A ver, ustedes tienen conmigo el libro de texto. El día jueves, por favor, realicen los organizadores gráficos de la materia visto hoy, ¿no? ¿Sí? Y también ya saben que tienen que realizar las 10 palabras del vocabulario del libro y van a sacar, como les dije la otra vez, una palabra y describirla de la obra literaria, de las páginas 69 a las 76. ¿Sí? De esa parte nos corresponde a nosotros de la parte de biología. ¿Sí? De las páginas 69 a la 76. De ahí van a sacar la palabra y describirla, ¿no? No olvidarse, por favor, el día jueves, aunque ahorita voy a generar la actividad, pero se ha de abrir el día jueves, ¿no? Para que suban lo que es el organizador gráfico, las 10 palabras del vocabulario y la palabra de la obra literaria. ¿Sí? ¿Quedó claro, señores estudiantes, señoritas? Bueno, espero que tengan una excelente tarde y nos veremos la próxima clase. Hasta luego.